Segunda Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús de Ciudad Obregón presentan un espacio de estudio serio y dinámico sobre las Escrituras, verso por verso, con el pastor Jorge Solano. Estimados hermanos y amigos, bienvenidos. Qué bueno que están con nosotros en este espacio, ese programa verso por verso, ya en el número 67 de la serie, gracias a Dios, 9 de junio. Y vamos a entrar a Levítico 16, el día de la expiación y el famoso tema del chivo expiatorio. Estamos en el corazón del libro de Levíticos y por ende en el corazón del Pentateuco. Recordemos que son 5 libros, estamos en el tercer libro y en el corazón de lo que es la ley de Moisés, y tiene que ver con el día más importante para el pueblo de Israel, que es el día de la expiación, también llamado el Yom Kippur, el día en el que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para ofrecer la sangre de los sacrificios, la ofrenda de purificación y la ofrenda de santificación. Y ahorita vamos a ver en qué consisten estas dos cosas. Miren, respecto a Levítico 16, también queremos decirle que hay una controversia en cuanto a lo del chivo expiatorio que vamos a adentrarnos. Vamos a tomar mucho tiempo en ello, pero es importante que nos quede en claro. Levítico 16:1 dice: habló Jehová a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, que murieron cuando se acercaron a la presencia de Jehová. Aquí vuelve a abrir el paréntesis del tema de los hijos de Aarón que murieron cuando ofrecieron un sacrificio extraño y metieron un fuego diferente o que no debería de entrar al lugar santísimo y fueron eliminados. Y dice aquí entonces: Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no entre en todo tiempo en el santuario detrás del velo. Ya hubo una restricción. Detrás del velo se está refiriendo al lugar santísimo, delante del propiciatorio que está en el arca, para que no muera, pues yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Aarón entrará en el santuario con esto: un becerro para la expiación y un carnero para el holocausto. Se vestirá con la túnica santa de lino, se pondrá los calzoncillos de lino, se ceñirá el cinto de lino, con la mitra de lino se cubrirá, y estas son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Aquí, se lo habrán notado, no lleva en este día especial del Yom Kippur, no lleva las vestiduras excelsas con las piedras en el pectoral y toda esa indumentaria de oro incluso, sino que es algo mucho más sencillo. Son unas vestiduras blancas de lino. Pasa también por un ritual de pureza y de santificación. Y aquí me llamó la atención lo que dice el Torat Kohanim 16:85. La Torah enfatiza esto aquí con el propósito de elogiar a Aarón, que no se vestía con las vestiduras sacerdotales para exhibir su grandeza personal, sino como alguien que cumple con el decreto del soberano. Hablando de la importancia de las vestiduras sacerdotales, cuando vas y te presentas como el emisario de la palabra del Señor y te vistes de alguna manera que honras ese ministerio. En el caso del sumo sacerdote era una vestimenta muy costosa, con mucho simbolismo y significado, pero en esta ocasión era simplemente lino blanco fino. Y pasaba por un ritual de purificación. Significa que debía sumergirse en agua, un prototipo del bautismo que después practicaríamos los cristianos. Él también tenía que bañarse en una pileta y después entonces vestirse para entrar a ofrecer los sacrificios. Pero aquí viene lo interesante: de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para la expiación y un carnero para el holocausto. Aarón hará traer su becerro para la expiación y hará la reconciliación por sí y por su casa. Miren, el primer sacrificio era por él y su familia. Él tenía que ofrecerlo. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Luego echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte para Jehová y otra suerte para Azazel.
Y hará tomar Aarón el macho cabrío sobre el cual caiga la suerte por Jehová y lo ofrecerá como expiación. Pero el macho cabrío sobre el cual caiga la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer reconciliación sobre él y enviarlo al desierto para Azazel. Ok, ¿qué tenemos aquí? Primero la palabra suertes del hebreo goralot, que tiene que ver el tipo de suertes de elección que se hacía con el urín y el pumín. Es algo muy semejante, una especie de dado para poder determinar cuál de los dos chivitos, pues los machos cabríos en términos bíblicos, se iba a ofrecer a Jehová y cuál iba a ofrecerse para Azazel. Y la palabra Azazel, bueno, aquí quiero aclarar que los que verdad ya le están entendiendo un poquito el hebreo, no termina en Aleph Lamed, es decir, no tiene nada que ver con Dios el nombre. Si terminara en Aleph Lamed sería Asaz-el, pero aquí es Azazel, no existe la Aleph, así es que no tiene que ver nada el nombre con Dios. Pero sí es un antagónico de Dios. Etimológicamente hay dos maneras en que se explica. Por un lado es la unión de dos palabras que es as y esel, y que literalmente significa la cabra que se va, la cabra que ha de irse. Sin embargo, Rashi también, este famoso teólogo medieval, dice que también podía ser la unión de las palabras as y al, y entonces ya eso significa otra cosa, áspero y fuerte, y esto le da otro simbolismo. Es decir, y aquí vemos un problema ya gramatical, que no se ponen de acuerdo exactamente de dónde viene esa palabra, porque no vuelve a aparecer en toda la Biblia, y es la confusión que puede aparecerse. Por un lado, vamos a ver la primera línea. Hay quienes dicen que es un demonio, Azazel. Literalmente decimos es chivo de escape, chivo expiatorio, una roca alta escarpada, dice otro. Otros dicen que es una cosa separada de Dios, y otros pues lo relacionan con el mismo Satanás, ¿no? Azazel es un nombre que podría referirse a un demonio. Orígenes, uno de los padres de la iglesia, dice que es un demonio que habita en el desierto. Era como la mentalidad de los primeros siglos del cristianismo. Sin embargo, pues esto tiene su fundamento en Isaías 13:21, porque hay muchos pasajes más, pero aquí dice que los demonios habitan en los lugares desérticos, el desierto. ¿Por qué? Bueno, en términos simbólicos de la Biblia, el desierto es lo opuesto a la vida. La vida está tipificada en el Edén, donde todo fructifica, donde está el río de agua viva, los árboles dan su fruto, pero en el desierto todo muere, ¿no? No hay agua, los animales son carroñeros, hay una vida muy, muy escasa. Entonces es lo opuesto a la vida de un jardín. Y los demonios, siendo lo opuesto de la vida del Señor, que tipifican la muerte del inframundo, pues entonces es un buen símbolo para lo maligno. Pero bueno, también hay quienes sostienen que Azazel es una versión hebrea de un dios egipcio llamado Set-Tifón, que se le identifica como el saqueador y el destructor que reclamaba víctimas. Pero bueno, tenemos otro dato. En el libro de Enoc, Azazel es un nombre de un ángel caído, por lo tanto un espíritu maligno, Enoc 8:1, y por otro lado también que podía representar al demonio Chive, que tanto temían los árabes en la península del Sinaí, siempre relacionado con lo oscuro, lo demoníaco. Aunque bueno, en realidad no sabemos con certeza la raíz de la palabra. Sí aparece una referencia también en 1 Enoc 10:4, donde el destino de este ser, si es que así es, dice que Dios le dijo a Rafael, uno de los arcángeles del Señor: encadena a Azazel de pies y manos y arrójalo en las tinieblas, abre el desierto que está en Dudael y arrójalo en él. Y tal vez esta sea la clave que conecta al Azazel de Enoc con el Azazel de Levíticos, porque tiene que ver con el desierto. Pero bueno, entonces, en resumen,
era un ser demoníaco, habitaba en el desierto, pero no se trataba de un sacrificio a un demonio, si es que era llamado Azazel, porque tenía que ser enviado vivo. Era más bien alguna manera de aplacar la ira. Pero también de esta figura bíblica surge posteriormente la conexión con el dios Pan, ¿verdad? Que mencionábamos que se le liga como un arquetipo de Satanás, de la figura del Satanás moderno, ¿no? Que se le representa con patas de cabra y luego hasta la cabeza de cabra, como los satanistas lo representan. Pero bueno, dejando esta línea de interpretación, hay otra que tiene que ver con que es un lugar, Azazel como un lugar, y es un lugar de soledad remota, una localidad en el desierto, y por eso igual sigue siendo el desierto, pero no un demonio, sino el lugar en sí. Y bueno, la semejanza a esto está en Levítico 14, que ya habíamos visto con el sacrificio de purificación del leproso, donde había que utilizar 2 aves en ese caso, y una era sacrificada y con la sangre se salpicaba al leproso. Recuerden que lo vimos hace poco. Y la otra ave era dejada en libertad. Entonces otra vez tenemos ese simbolismo, un animal para ser sacrificado y otro para dejarse en libertad. Con el tiempo se hizo costumbre entre los hebreos atar un hilo de lana roja o escarlata a la cabeza del macho cabrío destinado a Azazel. Y después también en el Mishnah Jomá 6.6 se dice que Azazel fue identificado con un lugar desértico, pero que era un barranco en un despeñadero, y entonces al chivo expiatorio lo hacían lo aventaban prácticamente, lo soltaban, pero lo iban dirigiendo de tal manera que se dirigiera al barranco y de ahí se despedazara y se muriera. Tal vez de ahí venga también la tradición de los cerdos en la historia del endemoniado, ¿no? Que fueron despeñados, ¿no? Y también pues puede que también de ahí venga algún conecte con ya Jesús como el sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Recuerden que Él fue sacrificado y Barrabás fue dejado libre. Entonces otra vez la idea de un sacrificio y de alguien que es dejado en libertad. Me llama mucho la atención el pensamiento de Michael Heiser en su libro El Mundo Invisible, donde dice: el pecado debería ser transportado a donde pertenecía, al mal, el territorio fuera de Israel, que estaba bajo el control de dioses puestos sobre las naciones paganas. El sumo sacerdote no estaba sacrificando a Azazel, más bien Azazel estaba recibiendo lo que le pertenecía, el pecado. Y esa interpretación de Michael Heiser me gustó más que todas las que encontré, ¿no? Pero bueno, ya teniendo una idea más clara del chivo expiatorio, entonces ya hace ya la explicación del verso 11 en adelante de Levítico 16, cómo habría de hacerlo. Aarón traerá el becerro destinado a su propia expiación, hará la reconciliación por sí y por su casa y lo degollará como sacrificio de expiación. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar que está delante de Jehová y 2 puñados del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Recuerden, detrás del velo es el lugar santísimo. Pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. El propiciatorio, recordemos que es el caporet, la tapa del arca del pacto o del testimonio, como lo traduce aquí Casiodoro de Reina, para que no muera. Y luego tomará la sangre del becerro y la rociará con su dedo en el lado oriental del propiciatorio. Y bueno, ya da más detalle. Pero dice el verso 16, así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también con el tabernáculo de reunión que está entre ellos, en medio de sus impurezas. Recordemos que el libro Levítico tenía que ver con lo puro y lo impuro, y aquí estamos hablando del proceso de pureza del santuario. Ya habíamos hablado de la pureza ritual,
¿verdad? Todos los sacrificios que se hacían, y luego en la segunda parte de Levítico vimos la pureza del cuerpo, por eso las leyes sanitarias y alimenticias, como ya vimos qué cosas eran buenas para comer, qué podían hacer daño, qué se tenía que hacer en caso de enfermedades contagiosas. Todo tiene que ver con la pureza, con el mantener puro el templo del Señor. Y aquí, bueno, hay dos palabras interesantes, menciona rebeliones y pecados, o así lo traduce Casiodoro de Reina. Las palabras son pecha, o picheihem, el plural. Sus rebeliones se refiere a los pecados mayores. Y la otra palabra, jataá, en plural, hatotam, y que lo traduce como sus ofensas, sus pecados, y tiene que ver con pecados menores. Es decir, dos categorías de rebeliones, pero que de igual manera siguen siendo inmundicias, cosas que vuelven impuro al hombre. Y luego hace también hincapié en el verso 17 que no debe entrar ningún hombre en el tabernáculo cuando entre Aarón. Es exclusivamente una vez al año en el Yom Kippur del sumo sacerdote, entra al lugar santísimo, y queda establecido que en ningún otro día y nadie más puede entrar. Y bueno, ya después el verso 19 dice: esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, así lo limpiará y lo santificará de las impurezas de los hijos de Israel. Bueno, aquí estas dos palabras que aparecen ser sinónimas, ¿no? Tiene que ver con limpiar, pero aquí se refiere una acción hacia el pasado. Lo que hiciste en el pasado, Dios lo limpia a través de este sacrificio. Y te santifica para prepararte para el futuro. En ese sentido también hay quienes traducen o interpretan el chivo expiatorio, o sea, el chivo que se ofrecía en sacrificio, el que derramaba la sangre, que era sacrificado, ese te limpia, te perdona tus pecados y te limpia de tu pasado. Pero el otro que es dejado en libertad y entregado al desierto, obviamente va a morir en el desierto. Para Azazel, ese te santifica para el futuro, como haciéndote ver la importancia de que toda falta, toda transgresión tiene un precio. La paga del pecado es muerte. Alguien tiene que pagarla, pero aquí en la provisión de Dios, un sacrificio lo puedes hacer tú, en este sentido de las leyes levíticas, y esa sangre te perdonaba, pero el dejar suelto al otro te indicaba el costo de tu pecado, que tienes que santificarte para no entrar en más sangre, derramamiento de sangre inocente. Y bueno, luego a partir del verso 21 viene el proceso mediante el cual Aarón, con sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, confiesa las iniquidades de los hijos de Israel, sus rebeliones, sus pecados, y así también los pone sobre la cabeza del macho cabrío que enviará del desierto. O sea, sobre los 2 recaían los pecados. Aquí está lo curioso, no solamente en el que derramaba la sangre, que era sacrificado, sino también el que era enviado para Azazel. También sobre él recaían las maldades. Aquí hay otra palabra que introduce también, que es abón, en plural aobot, las maldades, que son ya los pecados mucho más graves. Y aquel macho cabrillo llevará sobre sí todas sus iniquidades a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Después de terminado este proceso, entonces viene Aarón al tabernáculo, se quita las vestiduras de lino que se había puesto para entrar al santuario, las pondrá, y otra vez se lavará su cuerpo con agua allí mismo en el santuario, para ponerse sus vestidos y salir a ofrecer el holocausto. Es decir, otra vez era bautizado en este sentido, ¿no? Y bueno, también menciona en el verso 26 qué pasaba con el encargado de llevar el macho cabrío, el macho expiatorio a Azazel. Y dice: el que haya llevado el macho cabrío a Azazel lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo, y después entrará al campamento. Es decir, tenía que pasar el proceso de purificación de los demás procesos que lo hacían impuro, como la lepra, como la sangre, como el tocar un muerto, que ya vimos,
y había que hacer el mismo ritual, porque bueno, el haber tocado a ese animalito que había sido cargado sobre él también los pecados del pueblo, pues eso lo hacía impuro también, lo hacía a él la necesidad de purificarse también. Y bueno, ya aquí ya el verso 30, bueno, dice el verso 29 que esto será un estatuto perpetuo en el mes séptimo, a los 10 días del mes, etcétera, ¿no? Bueno, esta fecha equivale más o menos a septiembre de nuestro calendario cristiano, pero no voy a entrar mucho en detalle de las fechas. El verso 30, porque en ese día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de vuestros pecados delante de Jehová. Eso nuevamente, la idea de un ritual de purificación. Y dice, y ustedes afligirán sus almas. Fíjense que el pueblo no tenía que participar en este sacrificio. Era exclusivo del sumo sacerdote, un asunto de representación de todo el pueblo, pero el pueblo solamente tenía que afligir sus almas. ¿Qué es eso? Pues hacer penitencia, estar ahí al pendiente, orar, serios, en una actitud reverente, estar presenciando todo el proceso que el sacerdote hacía en el Yom Kippur, presenciar cómo el chivo expiatorio se iba alejando cada vez más, hasta perderse en el desierto y tenerlo eso en su corazón. Verso 34, esto lo harás como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y concluye el capítulo 16, y Moisés lo hizo como Jehová lo mandó. Y bueno, quiero ir aterrizando porque Levítico 17, solamente quiero tocar un verso. Dice, nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras los cuales se han prostituido. Tendrán esto por estatuto perpetuo para sus generaciones. Y me llamó la atención y viendo también con Nisbi, uno de mis maestros de hebreo, esta situación, él dice que bueno, aquí que Azoro de Reina tradujo demonios la palabra Seirim, que en realidad es literalmente una cabra velluda. Es decir, nuevamente, pues esa confusión se trata de aclarar y a la vez se confunde más, pero Azazel, pues aquí lo identifica también que es una cabra velluda, es el Seirim, como un demonio, dioses en forma de cabra. Aquí la idea es que los israelitas no deberían de ofrecer jamás ningún sacrificio ni nada que tuviera que ser con figuras que se parecieran a un chivo. Y usted sabe bien que bueno, en nuestro tiempo la maldad se representa precisamente con un rostro de chivo, en un pentagrama ahí al revés, ¿no? Que tiene que ver más con el satanismo y esas figuras del satanismo moderno. Bueno, los hebreos dicen nunca más. Y esta palabra que en realidad se hizo Seirim, cabra velluda, terminó traduciéndose como demonios y se respetó así porque también la Septuaginta hizo lo propio y se fue generando la idea de no sacrificar a los demonios. Por ahí empezó el asunto. Y bueno, quiero aterrizar esto con la idea del escritor a los hebreos, porque él hace una conexión también reinterpretando todo esto, y dice en Hebreos 4:14, por tanto teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y sigue diciendo en el capítulo 9, verso 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. Recuerden que el sumo sacerdote es el que hacía la expiación, es el que derramaba la sangre inocente, es el que hacía el proceso de enviar los pecados de donde vinieron y enviándolos al desierto, a tierra inhóspita, tierra de demonios, tierra de muerte. Y él dice, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, es decir, haciendo alusión a este Yom Kippur, pero hablando de un tabernáculo mucho más amplio y perfecto. Y luego dice, y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención.
Y luego recalca, porque si la sangre de los toros y los machos cabríos, las cenizas de las becerras rociadas a los impuros y todos esos procesos de purificación que menciona Levíticos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, la cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y bueno, y en esta dicotomía de ideas del bien y del mal, de lo puro, de lo impuro, del macho cabrío para expiación y el chivo expiatorio que era enviado al desierto para Azazel, también entendemos también lo que dice la Escritura, que Cristo también fue sacrificado, fue el que derramó su sangre, pero a la vez también dice que fue a los infiernos, fue al desierto, fue allá. Y también hizo un trabajo que, bueno, no es el tema de hoy, pero después de su muerte él descendió a los infiernos, descendió al inframundo, como el chivo expiatorio también fue enviado en esa parte que no lo podemos entender sin la figura de Levítico, ¿verdad? El chivo expiatorio tenía doble función, el chivo que estaba siendo sacrificado, el cordero, aunque aquí, bueno, era el día del Yom Kippur, no era el cordero de la Pascua, pero el concepto del sacrificio es importante, ¿no? Y bueno, pues de esta manera estamos llegando, espero que le haya salido de sus dudas o cuando menos dejarle más tarea de que estudie. Alguien me preguntó el domingo, pastor, tengo una pregunta, le digo, dejo el que tenga más, le digo, tengo más preguntas que respuestas, pero bueno, de eso se trata, hermanos, de estar estudiando, de ir viendo estos hermosos conceptos de la palabra de Dios. Y bueno, por un lado también quiero aprovechar para darle gracias a Dios que me llegó esta Biblia a mis manos, la Biblia de nuestro pueblo, de Luis Alfonso Choquel. La tenía solo en PDF y le había consultado ya muchos años. Esta Biblia me la recomendó un pastor amigo, Salomón Leiva. Es la Biblia de uso de él, es una Biblia muy buena. Luis Alfonso Choquel es un español judío sefardí que tradujo directamente del hebreo y es muy muy buena versión de la Biblia y bueno, ya la tengo en mis manos, gracias a Dios. Lo edita una editorial católica, pero bueno, en realidad el contenido de la Biblia es maravilloso y bueno, alguien me preguntó en una ocasión, pastor, ¿y cuál es la mejor Biblia que podamos leer? Pues bueno, pues la mejor Biblia es la que lees precisamente, la que tengas en tu casa, esa es la mejor Biblia, pero sí debemos de aprender a valorar todas las traducciones. Detrás del proceso de una traducción de la Biblia hay muchísimo esfuerzo de hombres que dedican toda su vida al estudio. Casiodoro de Reina entregó su traducción después de haber sido expulsado de un convento católico en España, porque no era permitido traducir la Biblia al lenguaje vernáculo, al lenguaje del pueblo. Después lo siguió la Inquisición, huyó a Alemania, después fue a Inglaterra, regresó a Alemania y ya en los últimos años de su vida muere poco tiempo después de entregar la copia, la famosa Biblia del oso. Entonces, esas son las historias de las traducciones. Entonces yo valoro y espero que usted no haga discriminación de ninguna versión de la Biblia. Y bueno, tal vez en un programa dediquemos luego a hablar de las traducciones y qué recomendaciones les podemos hacer. Bueno, estamos llegando al final del programa y le mandamos un saludo al hermano Elías Castro, que siempre nos está escuchando, el hermano Ernesto Félix, Moisés Álvarez, la hermana Dora Estrada, que también nos estuvo viendo ahí en el culto de ayer de la Segunda Iglesia, hermana Rosa Uribe, Norma Duarte, Jairo Rodríguez, Antonio González, que es un ávido estudioso de la Biblia, me hace algunas observaciones muy interesantes, Juan Gómez, Fabián Valderrama y a todos los que nos escuchan, ya sea en la señal al aire o en el programa de Facebook. Bueno, pues esperamos que el Señor les bendiga. Soy el pastor Jorge Solano, les amamos, familia, ánimo y gracias nuevamente Elba en los controles. Saludos. Gracias por escuchar Verso por Verso. Te invitamos a sintonizarnos todos los lunes a las 6 de la tarde por Radio Vida Obregón
en el 100.1 FM.